Domingo 19 de septiembre. Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes, quién dice que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él le ordenó que no se lo dijera a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a los discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, veíamos en el Evangelio del domingo pasado cómo Jesús iba recorriendo Galilea, haciendo el bien, o sea, anunciando la buena nueva, con palabras y con acciones concretas a través de curaciones. En el Evangelio de hoy, Jesús hace un alto para ver si la gente y sus discípulos han comprendido su mensaje y han descubierto la identidad de Él. Jesús no quiere que la gente se quede con lo espectacular de las curaciones milagrosas, sino que comprenda su proyecto y su mensaje, que comprenda lo que Dios está revelando y haciendo a través de Él. Pero, sobre todo, Jesús quiere que sus discípulos, aquellos hombres y mujeres que le han seguido de cerca y que continuarán con su misión, comprendan bien quién es Él y en qué consiste su misión. En ese sentido, el Evangelio de hoy es fundamental para nosotros, los discípulos y discípulas de Jesús hoy, porque nuestro seguimiento de Cristo y el modo como vivamos nuestra vida cristiana dependerá de la respuesta que demos a las preguntas de Jesús y la comprensión de lo que Él espera de nosotros. El Evangelio nos presenta un momento determinante de la vida de Jesús en que debe plantear a sus discípulos, a los que le han quedado, las razones de su identidad para el seguimiento. ¿A dónde van? ¿A quién siguen? La escena tiene 4 momentos muy precisos. Primero, las preguntas de Jesús y la confesión mesiánica de Pedro en nombre de los discípulos. Segundo, el primer anuncio de la pasión. Tercero, el reproche de Jesús a Pedro y a los discípulos por pretender un mesianismo que no entran en el proyecto de Dios, que Jesús asume hasta las últimas consecuencias, como el mismo siervo de Yahvé. Y finalmente, la enseñanza de Jesús sobre lo que significa seguirle a Él. Este es uno de los momentos más importantes del Evangelio de San Marcos. La crisis en Galilea se ha consumado y el seguimiento de Jesús se revela abiertamente en sus radicalidades. Galilea ha sido un crisol, ahora están a prueba los que le han quedado, cuyas carencias son manifiestas en esta confesión mesiánica. Por eso las palabras sobre el seguimiento de Jesús
son para toda la gente, no solamente para sus discípulos. Es el momento de comenzar el camino a Jerusalén, con todo lo que ello significa para Jesús en su proyecto del anuncio del reino de Dios. Pedro considera que confesarlo como Mesías sería lo más acertado, pero pareciera que Jesús no acepta un título que puede prestarse a equívocos. El Mesías era esperado por todos los grupos y todos creían que sería el liberador político del pueblo. Jesús sabe que ni su camino ni sus opciones son políticas, porque no es ahí donde están los fundamentos del reino de Dios que ha predicado. Por eso, para aclarar el asunto, viene el primer anuncio de la pasión. De esa manera dejaría claro que su mesianismo, al menos, no sería como lo esperaban los judíos, y a la vez sus discípulos debían aprender a esperar otra cosa. Ya Jesús veía claro que su vida en Dios debía pasar por la muerte, no porque Dios quisiera o deseara esa muerte. El Dios Abba no podía querer eso, pero los hombres no dejarían otra alternativa a Jesús en nombre de su Dios. El reproche de Jesús a Pedro, uno de los más duros del Evangelio, porque su mentalidad es como la de todos los hombres y no como la voluntad de Dios, es bastante significativo. Jesús le enseña que su papel mesiánico es dar la vida por los otros, perderla en la cruz. Eso es lo que pide a los que le siguen, porque en este mundo triunfar es una obsesión, pero perder la vida para que los otros vivan solamente se aprende de Dios que se entrega sin medida. El triunfo cristiano es saber entregarse a los demás. Por eso, la cruz es para Jesús la misma vida, nuestra propia vida, nuestra manera de sentir el amor y la gracia, el perdón y la misericordia, la ternura y la confianza en la verdad y en Dios como Padre. Eso es una cruz en este mundo de poder y de ignominia. La cruz no es un madero, aunque para los cristianos sea un signo muy sagrado. La cruz está en la vida, en amar frente a los que odian, en salir del egoísmo y entregarse a los demás, en servir antes que ser servido, en perdonar frente a la venganza. Esa es una cruz porque el mundo quiere que sea una cruz, no simplemente un madero. La cruz de nuestra vida, nuestra cruz, tome su cruz, dice Jesús, sin pretender ser lo que no debemos, sin vanagloriarnos en nosotros mismos. La cruz es la vida para los que saben perder, para los que saben apostar. Por eso se puede hablar con sentido cristiano de llevar nuestra cruz, y no debemos avergonzarnos de ello. No porque nuestro Dios quiera el sufrimiento, pero el sufrimiento de los que dan sentido a su vida frente al mundo viene a ser el signo de identidad del verdadero seguimiento de Jesús. Que Dios les bendiga y les proteja.